Ok. Bueno, entonces les decía que esta es la introducción a los conceptos clave que vamos a estar viendo a lo largo de este bloque, que ya es el último. Ya nos quedan que como 2 meses y medio de clases y van a acabar sus ciclos básicos. Imagínense, ya acabaron la primera fase de la carrera. Pero bueno, entonces vamos a empezar. Y la idea principal de todo este tema es básicamente que las células tienen la habilidad de comunicarse entre ellas, ¿ok? Esto es muy importante porque si las células de nuestro cuerpo no estuvieran en constante comunicación entre sí, pues básicamente no podríamos llevar a cabo ninguna función coordinada, ¿no? Entonces tendríamos a cada quien yendo por su lado y eso no es, pues no es funcional para un organismo, ¿ok? Entonces, para que las células puedan hablar entre sí, hay diferentes formas a partir de las cuales lo pueden llevar a cabo. La primera, es el mecanismo que vimos principalmente en el primer bloque, es que las células pueden hablar a partir de neurotransmisores, ¿ok? Que es básicamente, o como yo lo pensé, es como cuando en primaria o cuando todavía teníamos clases presenciales, le pasabas el papelito a tu compañero de atrás para decirle algún mensaje. Entonces, es un tipo de comunicación que se lleva a cabo por la liberación de sustancias en las terminales de los axones hacia el espacio sináptico. Entonces, podríamos pensar que esta manita de aquí es una neurona, ¿no? Una terminal axonal, aquí viene la neurona postsináptica y entonces aquí está liberando un neurotransmisor, ¿no? Si se dan cuenta, ese neurotransmisor nada más va a estar comunicando la información a esta sola neurona postsináptica. Entonces, cualquier cosa que esté escrita en ese papelito no se va a enterar todo el grupo, solo se va a enterar esa persona, ¿ok? Entonces, por eso decimos que la acción de los neurotransmisores es una acción local directa, ¿vale? Ahora, hay otra forma a partir de la cual las células se pueden comunicar, que es a partir de señales endocrinas, ¿ok? Las señales endocrinas funcionan a partir de hormonas que son liberadas hacia la circulación, ¿ok? Entonces, estas hormonas que están en la circulación van a interactuar con distintos receptores en diversos tejidos y a partir de eso van a estar transmitiendo X o Y mensaje. Entonces, las señales endocrinas, piénsenlo más o menos, es como este personaje de aquí, que le está diciendo con una pancarta a su crush si quiere ser su novia, ¿ok? Y lo está haciendo, si quieren, a la mitad del centro comercial. Entonces, ¿qué va a pasar? No nada más la persona a la que va dirigido el mensaje se va a enterar, sino que todo mundo que vaya pasando por ahí, las viejitas que fueron a desayunar, los papás, quien sea que vaya pasando, va a ver el mensaje y va a tener una reacción diferente al mismo, ¿ok? Pero es algo como muy generalizado que llega a muchas personas, ¿ok? Entonces, esas son las señales endocrinas. Luego tenemos las señales neuroendocrinas, que son como el remix de las dos anteriores. Y básicamente son sustancias que se producen por las neuronas, igual que los neurotransmisores, pero que se liberan a la circulación, ¿ok? Entonces, por eso es como una mezcla de las dos formas de comunicación anteriores. Ahora, también dentro de las formas de comunicación tenemos otras que tal vez vieron en Inmuno, que es la estimulación parácrina, que es que básicamente una célula va a liberar una molécula que va a interactuar con su célula vecina, ¿ok? Entonces, la liberación de sustancias de manera parácrina, si se dan cuenta, no va a la circulación, ¿ok? Que es como una de las características de pues las señales endocrinas, ¿no? Luego están las señales autócrinas, que son cuando la misma célula, típico dibujito, ¿no? Libera una sustancia que se estimula o que tiene un efecto en la misma célula que produjo la sustancia. Entonces, si los neurotransmisores fueron el papelito, las señales endocrinas fueron la pancarta a medio centro comercial,
Las señales autócrinas son básicamente cuando hablamos con nosotros mismos, así de, "Oh, párate de la cama porque está sonando la alarma y no queremos morir hoy", ¿no? Entonces, esa es una señal autócrina, ¿ok? Entonces, tú mismo liberas una molécula que va a tener un efecto sobre ti mismo, ¿ok? Y luego también en nuestro cuerpo, nuestras células se pueden comunicar por medio de citocinas, que son lo que llevan viendo hasta el cansancio inmuno todo este año, y son estas sustancias que van a interactuar con las diferentes células, pues, del sistema inmune y de otros tejidos alrededor del cuerpo para ayudar básicamente a tener una respuesta coordinada frente a, por ejemplo, una infección, ¿no? Entonces, esa es como la finalidad de todos estos métodos de comunicación. Su finalidad es la respuesta coordinada del organismo para mantener la vida, ¿no? Ahora, nos vamos a enfocar nada más en la doña de la pancarta por este bloque. Entonces, ¿cuáles son las características ya más específicas de estas señales endocrinas? Número 1, son producidas por glándulas, ¿ok? Hacia la circulación, que ya habíamos visto. Lo que secretan son hormonas que van a difundir a través de la sangre hacia órganos blancos. Entonces, la glándula va a producir una sustancia que va a ir a actuar hacia otro tejido, ¿ok? Y básicamente lo que queremos lograr al momento de mandar estas señales hacia órganos blancos son dos cosas. Número 1, queremos lograr crecimiento, funciones relacionadas al crecimiento y a la reproducción. O número 2, regular el medio interno, ¿ok? Recuerdan que el medio interno fue lo que hablamos en la primera clase, que es básicamente el líquido extracelular, que es el medio acuoso donde viven nuestras celulitas. Entonces, bueno, básicamente esas dos cosas son lo que buscamos regular a partir de las señales endocrinas. ¿Ok? Ahora, si recuerdan, habíamos visto que esta regulación del medio interno se podía llevar a cabo a partir de vías de retroalimentación que podían ser positivas o negativas, ¿no? ¿Se acuerdan alguien que me pueda decir cuáles eran las características de una vía de retroalimentación positiva? Era seguir con la estimulación, ¿no? Ajá, seguir con la estimulación. Son como un círculo vicioso. Ay, ¿lo puedes repetir, Caro? No te escuché. Que eran como un círculo vicioso. Exacto. Funcionan como un círculo vicioso. Es cuando estás embarazada y, bueno, cuando nace el bebé, ¿no? Exacto, el parto es un muy buen ejemplo. Con toda la contracción uterina y la liberación de oxitocina. Muy bien, sí se acuerdan, me da mucho gusto. Ok, ahora, ¿alguien más que me pueda decir en qué consistía la regulación o las vías de retroalimentación negativa? Que entre mayor se vuelve o sea, la respuesta, se detecta y eso a la vez inhibe. No sé si me expliqué bien, pero siento que no. A ver, otra vez, vuélvelo a intentar. Si tienes la idea. La regulación negativa consiste en que cuando se detecta que una respuesta ya es, ¿cómo decirlo?, demasiado, es inhibida, o sea, es reducida. Ok, muy bien. ¿Alguien que quiera completar lo que dijo Iram? Que busca como la homeostasis, ¿no? El equilibrio. Mantiene la homeostasis, si recibe exacto. mucho estímulo, hace que se baje para así, pues sí, mantener la homeostasis. Homeostasis, Iram dijo para mantener en un rango también, rango fisiológico. Entonces, básicamente es que se va a estimular la producción de una sustancia y esa misma sustancia va a inhibir su propia producción, ¿no? Cuando es sensada por el tejido que la produjo en primer lugar, ¿no? Ahora,
dentro de estos mecanismos de regulación negativa, que fueron los que son, como ustedes saben, los principales que tenemos en nuestro cuerpo, vamos a ver que tenemos de dos tipos. Los que son conducidos por respuestas fisiológicas y los que son conducidos por ejes endocrinos, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refiere con conducidos por respuestas fisiológicas? El mejor ejemplo es la liberación de insulina por el páncreas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos a nuestro páncreas. Bueno, imagínense que eso es un páncreas. Que va a captar un aumento de la glucosa, de las concentraciones de la glucosa en sangre, ¿no? Y entonces, como respuesta a este aumento de las concentraciones de glucosa, va a secretar insulina, ¿no? Que la insulina va a disminuir los niveles de glucosa y esta disminución en los niveles de glucosa va a inhibir la producción de insulina, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahí básicamente la variable que queremos regular es la que está favoreciendo o inhibiendo la liberación de la hormona, ¿ok? Entonces, va de nuevo. La variable que queremos regular es la que está estimulando o inhibiendo la liberación de la hormona, ¿va? Entonces, por eso son ejes conducidos por respuestas fisiológicas, ¿no? También todo lo que tiene que ver con regulación de iones en la sangre, entonces regulación de los niveles de calcio, de fosfato, todo eso también es a través de respuestas fisiológicas. Ahora, ¿cómo son las respuestas conducidas por ejes endocrinos? Entonces, las respuestas conducidas por ejes endocrinos son el clásico ejemplo que hemos visto sobre, pues, endocrinología, ¿no? Entonces, que el hipotálamo va a liberar una sustancia que se llaman hormonas liberadoras, que siempre las van a ver abreviadas como algo RH, ¿no? Y entonces esas hormonas liberadoras a su vez van a estimular a la glándula pituitaria, también conocida como hipófisis. La hipófisis va a liberar hormonas que su fijo es la tropina. ¿Ok? Entonces básicamente casi todas las hormonas que terminan en tropina son liberadas por la hipófisis, ¿no? O glándula pituitaria. Y entonces estas hormonas van a ir a actuar a las glándulas endocrinas periféricas que van a liberar como la hormona final, ¿no? Que pues a su vez va a interactuar con sus receptores y va a tener el efecto fisiológico esperado. Ahora, si se dan cuenta, la hormona liberada, como en la glándula, va a tener una retroalimentación negativa, o sea, al aumentar las concentraciones de la hormona, se va a inhibir la secreción tanto de hormonas trópicas como de hormonas liberadoras. Ay, no, esto era negativo. Disminuye la liberación de hormonas trópicas y de hormonas liberadoras, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, este es el clásico ejemplo que tenemos de retroalimentación negativa. Ahora, ¿qué más les quería decir por aquí? Jesús, María, José. Ok, bueno. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? ¿Todo súper bien? Bueno, entonces, ahora vamos a ver que ciertos estímulos neurológicos también pueden regular nuestros ejes endocrinos, ¿ok? El principal son los ciclos circadianos, ¿ok? Entonces, básicamente es el esquemita que les pongo aquí a su derecha. Si se dan cuenta, aquí tenemos un ojito que también vimos en primer bloque, que tiene todas sus capas de la retina. Y resulta que en la retina tenemos unas células especializadas, sensibles a la luz, que no son ni conos ni bastones. Y entonces lo que van a hacer estas celulitas es que van a formar una vía retino-hipotalámica,
¿ok? Entonces le van a mandar básicamente señales al hipotálamo como, bro, hay mucha luz o no hay tanta luz, y a partir de eso se van a regular todas las señales que este hipotálamo que mencionamos aquí arriba, todas las señales que ese hipotálamo mande pueden estar reguladas, o sea, pueden aumentar o pueden disminuir a partir de las señales de luz que recibamos desde la retina, ¿ok? Y bueno, aquí está el esquemita como más detallado de cómo funciona esa vía, por si tienen la curiosidad de ver cómo funciona. Otra de las porciones del sistema nervioso central que es muy importante para la regulación de los ciclos hormonales es una glandulita que tenemos aquí atrás. ¿Se acuerdan cómo se llama? También es sensible a la luz. ¿Alguien se acuerda? ¿No es la pineal? Exactamente, la glándula pineal, que libera una sustancia que empieza con M y se llama, ¿alguien se acuerda? Melatonina. Melatonina, exactamente. Entonces, la producción de la melatonina a partir de la glándula pineal aumenta con la oscuridad y disminuye cuando estamos en ambientes de mucha luz, ¿ok? Y entonces, a partir de las cantidades de melatonina, esta glándula, bueno, a partir de la secreción de melatonina, la glándula pineal va a mandar señales al hipotálamo que pueden aumentar o disminuir la secreción de ciertas hormonas, ¿ok? Sobre todo de, por ejemplo, las hormonas liberadoras de, o sea, las que favorecen la liberación de corticoides, y entonces hay ciertas hormonas como justamente el colesterol, no el colesterol, o sea, las catecolaminas que van a estar reguladas o van a estar asociadas con los ciclos de luz y oscuridad que tenemos en el cuerpo, ¿no? Y eso es muy importante porque, por ejemplo, el cortisol, que es una hormona que todo el tiempo asociamos con el estrés, obviamente queremos que esté aumentada cuando estamos despiertos y que esté disminuida cuando estamos dormidos, ¿no? Entonces, esa comunicación que existe entre el tracto retino-hipotalámico, entre la glándula pineal con el hipotálamo, todas estas comunicaciones van a permitir que se coordine la liberación de cortisol con pues lo que esté pasando en nuestro entorno, ¿no? Entonces tenemos las concentraciones de cortisol más bajas en la madrugada, que es cuando deberíamos estar dormidos, al menos de que pues, tengan DEPA al día siguiente o algo así. Y luego el primer pico de cortisol lo tenemos justo antes de despertar, ¿ok? Así como vamos a darle el punch para que sí se pueda parar de la cama, ¿ok? Entonces la próxima vez que se levanten de su cama en la mañana sin tanto problema, le pueden agradecer a su pico de cortisol mañanero, ¿ok? Ahora vamos a ver cuáles son las hormonas que se liberan específicamente en estos ejes hipotálamo-hipófisis glándula, ¿no? Entonces, aquí están todas las hormonas que se liberan a este nivel. Se las presento. A ver, Andrea, sí, dime. Yo creo que nada más les quería decir Ajá. que también por eso de la melatonina que les contó Sandra, por eso es que luego la dan en las personas que viajan mucho y que cambian de zona horaria, como que para el jet lag luego les dan melatonina para que puedan como regular ese ciclo circadiano y puedan como volver o sea, no se sientan tan cansados todo el tiempo, ¿no? Y otra cosa que creo que es como súper importante en endocrino es que sí, siempre entiendan esto del feedback negativo, porque cuando vean endocrino, hay muchas veces en que, aunque las hormonas estén en rangos normales, están inapropiadamente normales. O sea, aquí no es como en muchas otras materias en que si está en el rango de referencia ya la armaron, no. O sea, en endocrino todo tiene que ser o apropiado o inapropiado. Si uno tiene no sé, las hormonas tiroideas súper altas, lo que esperaríamos es que o sea, la TSH o la hormona que liberó a esas hormonas esté súper deprimida y eso sería lo apropiado. Entonces, si ustedes tuvieran una hormona TSH en rangos normales, estaría inapropiadamente normal.
Entonces también por eso endocrino es muy divertido y le tienen que entender muy bien a todo esto lo que les está diciendo Sandra. Entonces, sí, pongan mucha atención. Va muy bien. Sí, la verdad es que la rotación de endocrino es prácticamente fisio, pero cuando pasa algo mal. Entonces sí, Andrea tiene toda la razón. Muy bien. Entonces, estas son las hormonas, las que están viendo aquí, son todas las hormonas que vamos a estar viendo durante este tercer bloque, ¿no? Entonces, si recuerdan de sus clases de anato y de embrio, o sea, aquí arriba estaría el hipotálamo, que se comunica con la hipófisis, que se divide en dos, ¿no? Tenemos una hipófisis anterior y una hipófisis posterior, ¿no? La anterior también se conoce como adenohipófisis y la posterior como neurohipófisis, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Porque su forma de secreción de diversas hormonas va a ser diferente, ¿ok? Entonces, las hormonas que se liberan, o sea, todas estas que están aquí, en la hipófisis anterior, van a ser liberadas hacia el sistema porta hipofisiario, que es una serie como de capilares, entonces va a llegar como directamente a la sangre y a partir de ahí es que va a estimular a las células que producen todas estas otras hormonas, ¿no? Sin embargo, lo que pasa con la hipófisis posterior o neurohipófisis es que no tiene como esa porción vascular aquí en medio, ¿no? Sino que o sea, los axones que empiezan en el hipotálamo se dirigen hasta la hipófisis y en la hipófisis liberan sus hormonas. Entonces, si se dan cuenta, como que la hipófisis posterior tiene un paso menos, ¿no? Vean. O sea, se está saltando la liberación de una segunda hormona a nivel de la hipófisis. O sea, directamente el hipotálamo libera hacia la sangre. No sé si me doy a entender. Porque ven aquí el dibujo, las neuronas bajan desde el hipotálamo hasta la hipófisis. Mientras que en la hipófisis anterior pasan estas neuronas, llegan a la sangre, de la sangre activan a otras células y esas otras células liberan las hormonas tropinas, que a su vez otra vez se liberan a la sangre. ¿Sí me explico? Como que la hipófisis anterior tiene 3 pasos y la posterior nada más 2. ¿Sí? No sé si lo dije un poco raro, pero... ¿Me lo podría repetir otra vez, doctora, por favor? Sí, sí, sí. A ver, deja borro todo mi... Ok. Entonces, vemos que tenemos la hipófisis... bueno, tenemos primero el hipotálamo aquí arriba, ¿no? Que dijimos que es el que está en contacto con la glándula pineal, con la retina, ¿no? Entonces aquí arriba están todos los núcleos del hipotálamo. El hipotálamo, por ejemplo, para la pituitaria anterior, lo que va a hacer es producir hormonas liberadoras que van a entrar a los capilares sanguíneos y luego van a estimular otras celulitas aquí y estas otras celulitas van a producir las hormonas tropinas, ¿ok? Entonces, estas hormonas de aquí, ya vieron que tienen el RH, son las hormonas liberadoras, ¿ok? Estas son producidas por el hipotálamo, que aquí viajan por la sangre y van a llegar a estas celulitas que les digo de la hipófisis anterior para secretar a todas estas hormonas tropinas, ¿ok? Y estas hormonas tropinas ya van a pasar a la circulación sistémica para actuar en los diferentes órganos blancos. No sé si me di a entender hasta ahí. Sí, creo que sí. Ok. Bueno, entonces, eso es para la hipófisis anterior o adenohipófisis. La hipófisis posterior funciona un poquito diferente. ¿Por qué? Porque aquí los núcleos celulares del hipotálamo, en vez de liberar sus hormonas liberadoras a la sangre, como hace la hipófisis anterior,
lo que van a hacer es directamente mandar sus axones hacia la hipófisis posterior, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, se están saltando este paso de las hormonas tropinas, ¿ok? Aquí no hay nada, ¿ves? ¿Por qué? Porque directamente las hormonas que se produjeron en el hipotálamo se van a estar liberando hacia la circulación sistémica, ¿ok? Para ir a actuar a sus órganos blancos, ¿sí? Entonces, todas las hormonas tropinas, si les preguntan, por cualquiera de estas, ¿dónde se produce? Acuérdense que todas las hormonas tropinas se producen en la hipófisis anterior, ¿ok? La hipófisis posterior que produce vasopresina y oxitocina, les digo, estas se producen en el hipotálamo y directamente pasan a la circulación sanguínea, ¿ok? O sea, como que usan a la hipófisis posterior como de paso, pero no se producen, o sea, nada más se almacenan aquí, pero no se producen en la hipófisis posterior. No sé si me di a entender. Sí, esta vez sí. ¿Sí? Ok, súper bien. Entonces, esa es la diferencia principal entre la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. La verdad me pareció muy buen esquemita, entonces si lo pueden guardar y como irlo trabajando durante las siguientes clases, creo que les podría servir mucho. ¿Qué más les iba a decir aquí? Ok, sí. Entonces, básicamente, ¿a qué me refiero cuando hablamos de hormonas liberadoras, ¿no? Porque aquí algo que siento que es la parte más complicada de endocrino es que todo les gusta ponerlo en abreviaturas, ¿no? Entonces te hablan de GnRH y es como, ¿de qué me estás hablando? ¿Sabes? Entonces, GnRH a lo que se refiere es la hormona liberadora de hormona de crecimiento, ¿ok? No es cierto, espérate. Esta es la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Esta de aquí es la hormona liberadora de gonadotropinas, o sea, gene de gonadotropinas, release hormone, ¿ok? Hormona liberadora de hormona del crecimiento, por sus siglas en inglés, porque ya ven cómo es todo esto. TSH, digo, ¿qué? TRH es hormona liberadora de tirotropina. De tirotropina. Luego nos falta la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, ¿ok? Y esa es la parte padre, que los nombres son van bastante acorde a lo que hace cada hormona, ¿no? Entonces, la hormona liberadora de gonadotropinas, pues, ¿qué nos va a liberar? Las gonadotropinas, ¿no? LH y FSH, o sea, hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, ¿ok? Hormona liberadora de hormona de crecimiento, ¿qué nos va a liberar en la hipófisis anterior? Pues hormona de crecimiento. Hormona liberadora de tirotropina, nos va a liberar tirotropina. ¿Ok? Hormona liberadora de corticotropina, que va a liberar corticotropina. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, cualquiera que termine en tropina es liberada por la hipófisis anterior. Si tiene la palabra liberadora o RH en su nombre, entonces es producida por el hipotálamo, ¿vale? Ok, muy bien. Creo que esto es lo único que les quería explicar de esta diapo. Muy bien. Entonces, ahora todas esas hormonas, ya están las liberadoras, luego están las tropinas
y esas a su vez van a actuar en los órganos blancos, que son los de aquí abajo, que a su vez van a liberar como la hormona final, ¿no? Entonces ya sea hormonas esteroideas, hormonas tiroideas, hormonas del crecimiento, andrógenos, estrógenos, ¿ok? Todas estas hormonas las podemos clasificar, estas de aquí abajito, las podemos clasificar de acuerdo a su estructura, ¿ok? Entonces, de acuerdo a su estructura, las vamos a clasificar en péptidos y proteínas, hormonas esteroideas, catecolaminas y hormonas tiroideas. Que estas dos, tanto las catecolaminas como las hormonas tiroideas, también las pueden encontrar como agrupadas en un solo grupo, valga la redundancia, que son hormonas derivadas de tirosina. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con las hormonas que son péptidos y proteínas. ¿Ok? Para las hormonas que están formadas por péptidos y proteínas, vamos a poner, quiero que se acuerden de la letra P. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las hormonas de péptidos y proteínas? Son las que se producen en la pituitaria posterior, en el páncreas y en la paratiroides, ¿ok? Por dar algunos ejemplos. ¿Ok? Se sintetizan como prohormonas en los ribosomas del retículo endoplásmico. De ahí van a sufrir ciertas transformaciones posttraduccionales en el aparato de Golgi, donde se empaquetan como prohormonas y de ahí pues se empaquetan, ya saben, como en vesiculitas para poder ser liberadas por medio de exocitosis junto con calcio y AMP cíclico, ¿ok? Entonces acuérdense que estas hormonas suelen liberarse como prohormonas o normalmente o se liberan como prohormonas o se convierten en hormonas dentro de las vesículas, ¿ok? Vamos a ver como cada caso específico, pues ya cuando veamos como cada tipo de hormona en especial, pero quiero que se acuerden de esa parte, ¿no? Que muchas empiezan como prohormonas. Las prohormonas, imagínense que es una cadena de aminoácidos mucho más grande que la hormona, que necesita ser cortada para poder llegar como a su actividad, para poder tener una actividad más eficiente en los tejidos una vez que salga, ¿no? Entonces a mí me gustó imaginarme a la prohormona como a un bebé con flotis, ¿ok? Entonces, imagínense que el bebé es la hormona y cuando tiene el flotis es la prohormona, ¿ok? Entonces, básicamente el bebé tendría la capacidad de nadar si le quitas el flotis, pero es mucho menos hábil con el flotis puesto, ¿no? O sea, vean este bebé como que tiene cara de que no se puede mover mucho por ahí, ¿no? Entonces, ahí está su prohormona, ¿ok? Cuando le quitas el flotis al bebé, es la hormona activa, ¿ok? Muy bien. Entonces, eso es todo de las P's. Otra cosa, ya dijimos que estas hormonas se van a empaquetar en vesículas, ¿ok? Si están empaquetadas, eso significa que también las podemos almacenar, ¿ok? Entonces las vamos a tener en nuestras células guardaditas hasta que son necesarias. Entonces son hormonas que se producen al rato, ¿ok? No se producen a demanda, se producen y se almacenan hasta que las necesitas en un futuro, ¿ok? Ahora, también son, al ser proteicas o peptídicas, son hidrosolubles, ¿ok? Por lo mismo pueden viajar disueltas en el plasma. Sin embargo, al viajar disueltas es mucho más fácil que sean metabolizadas por el hígado o excretadas por los riñones. Por lo tanto, su vida media es corta, ¿no? Y lo último importante de las hormonas peptídicas es que, pues, acuérdense que las proteínas no pueden atravesar la membrana celular. Entonces, sus receptores, pues, son membranales, ¿no? Entonces, aquí está nuestra célula, el receptor de la hormona peptídica está aquí, en la superficie de la membrana celular, ¿vale? Ok, entonces esas son las hormonas de péptidos y proteínas. Acuérdense de la P, todo está asociado a la P con estas hormonas. Luego vienen las hormonas esteroideas, ¿ok? Aquí acuérdense de la S. Entonces, hormonas esteroideas
se producen en la suprarrenal y también son las hormonas sexuales, ¿ok? Este tipo de hormonas están derivadas pues de éster de colesterol, que va a sufrir diferentes cambios conformacionales por medio de ciertas enzimas que son específicas, bueno, algunas son específicas, otras no tanto, del tejido que va a producir estas hormonas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué hace que la corteza suprarrenal pueda producir mineralocorticoides, pero los ovarios produzcan estrógenos, ¿no? Bueno, eso depende, o sea, los dos parten de los ésteres de colesterol, sin embargo, cada tipo de célula va a tener enzimas diferentes y dependiendo de estas enzimas va a ser los cambios que le ocurren al colesterol y esos cambios del colesterol van a ser hormonas finales diferentes, ¿ok? Entonces, dentro de estas hormonas derivadas del éster del colesterol tenemos a las progestinas, mineralocorticoides, glucocorticoides, andrógenos. Ahí dice estrenos, yo creo que me lo corrigió esta cosa, pero son estrógenos, ¿ok? Ahora, otra cosa que es importante, el colesterol pues es lipídico, ¿no? Al ser lipídico, liposoluble, puede atravesar la membrana celular, ¿ok? ¿Eso por qué es importante? Si puede atravesar la membrana celular fácilmente, entonces no la podemos tener almacenada dentro de la célula, ¿ok? Porque pues se va a salir de la célula. Entonces, las hormonas esteroideas son sobre pedido, ¿ok? Esas solo las vamos a producir en el cuerpo cuando las necesitamos, ¿ok? O sea, obviamente hay algunas que se están produciendo con un ritmo constante, o por ejemplo, en el caso de los glucocorticoides, tienen un ciclo circadiano, un ciclo circadiano, pero todo es sobre pedido, ¿ok? No las tenemos, contrario a las hormonas peptídicas que las guardamos para el rato, las esteroideas son sobre pedido, ¿ok? Ahora, como son liposolubles, en la sangre tienen que viajar unidas a proteínas, que son la albúmina y las globulinas, ¿ok? Ahora también, como son liposolubles, pueden atravesar la membrana celular, por lo tanto sus receptores son intracelulares, ¿ok? Y al entrar a la célula ayudan a regular la expresión de ciertos genes para lograr pues el objetivo que tenga la hormona específica, ¿no? Este tipo de hormonas esteroideas también es importante mencionar que se inactivan por conjugación hepática, ¿ok? Ahora, porque si se dan cuenta, para las hormonas esteroideas, el hígado tiene un papel muy importante. En primer lugar, porque el hígado es el que va a producir las moléculas, las proteínas transportadoras, ¿no? O sea, el hígado es el que produce tanto la albúmina como las globulinas, y el hígado es el que va a inactivar por conjugación a estas hormonas, ¿ok? Eso es súper, súper importante. Entonces, digo, ahorita no lo van a ver tanto, pero ¿qué esperarían? ¿Qué creen que pase en un paciente que tiene, por ejemplo, cirrosis? ¿Creen que afecte a sus hormonas esteroideas? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre? Sí, por ahí. Sí, estamos aquí, doctora. Ok, ok. A ver, piensen tantito. Esto es, yo la verdad cuando me enteré de eso fue algo como, me sorprendió muchísimo porque era algo que nunca había pensado. Pero, por ejemplo, no sé, aquí en México la causa más frecuente de cirrosis hepática es alcohólica, según yo. No sé si, según yo sí, ¿no? Bueno, X. El punto es que el alcohol te da cirrosis, ¿no? Entonces, básicamente la cirrosis es una fibrosis del tejido hepático que va a hacer que las células del hígado pues no puedan producir sus funciones adecuadamente, ¿no? Entonces un hígado cirrótico ni va a producir bien albúmina, ni va a producir bien globulinas, ni va a inactivar bien a nuestras hormonas esteroideas. Aquí pasa algo bien interesante porque en el caso de los hombres con cirrosis,
lo que se observa es que hay un aumento de los niveles de estrógeno circulantes, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Por un lado, si recuerdan de sus clases de farma, las sustancias que viajan unidas a proteínas no son activas en los tejidos, ¿no? Entonces, para que una sustancia sea activa, pues, se tiene que separar o de la albúmina o de la globulina para unirse a su receptor, ¿no? Entonces, si no tenemos ni albúmina ni globulina que transporte a nuestros estrógenos, pues va a haber como mayor cantidad de estrógeno metabólicamente activo, ¿no? Y también si no estamos, o sea, digo, si el hígado de estos hombres no está inactivando por conjugación hepática los estrógenos, también vamos a tener, o sea, eso también favorece que tengamos aumentados los niveles de estrógeno en la sangre de estos hombres, ¿ok? Y pues eso se ve clínicamente, entonces es como dato clásico a la exploración física de un hombre con cirrosis avanzada, que por ejemplo tenga menos vello corporal, que tenga ginecomastia y que tenga disminución del tamaño de los genitales, ¿ok? ¿Todo por qué? Por estos mecanismos de inactivación y de transporte que les estoy diciendo ahorita. Si es la alcohólica la principal causa. Ah, perfecto. Sabía que tú sabías, Andrea. Buenísimo. Ok, entonces, no sé ustedes. A mí me pareció algo súper como impresionante que, o sea, ya van a ver cuando les toque rotar, ven a un hombre con ginecomastia, poco vello corporal, genitales hipoplásicos y puedes empezar a sospechar desde ahí que tenga cirrosis. ¿Ok? Eso a mí se me hace como... Y bueno, eso es todo por las hormonas esteroideas, acuérdense de la S. Luego Doctora, tenemos... perdón que le interrumpa, es que de la nada me surgió una duda. ¿Esto ocurre, o sea, todos estos, pues, la ginecomastia, el poco vello corporal, ¿cuál dijo la palabra de los genitales disminuidos de tamaño? hipoplasia. Hipoplasia. Ocurre Ajá. cuando esta o sea, esto se expresa cuando la cirrosis ocurre en una edad temprana del desarrollo del hombre o puede aparecer ya cuando el hombre ya se desarrolló, o sea, cuando ya es un adulto. Es una muy buena pregunta y no pueden aparecer ya que el hombre es un adulto. Ok, gracias. Sí, de nada. Entonces sí, no tomen alcohol, chavos. Bueno, luego tenemos estas hormonas derivadas de tirosina, ¿no? Entonces, tenemos por un lado las catecolaminas, entonces epinefrina y norepinefrina, que son producidas por, tenemos de dos tipos, la puede producir el tejido nervioso y también la corteza suprarrenal, ¿ok? Estas también son hormonas para el rato, porque pues, y se van a liberar estas también. Si son para el rato es porque se almacenan en vesículas, ¿no? Y estas vesículas, junto con las catecolaminas, van a liberar calcio, van a liberar ATP y una sustancia que se llama cromogranina, que es importante para la biosíntesis de las catecolaminas, ¿no? Ahora, también, si se dan cuenta, estas catecolaminas tienen mucha similitud con las hormonas peptídicas. Por lo tanto, sus receptores también van a ser en la membrana, porque pues no, por su estructura no pueden difundir hacia el citoplasma de la célula en cuestión. Y bueno, por último tenemos a las hormonas tiroideas, que básicamente están formadas por residuos de tirosina yodada unidas por enlaces de éster. Entonces tenemos como... están más o menos, aquí está el enlace éster. O sea, si quieren un mejor dibujo, creo que en muchos libros de fisio viene o de bioca. Y luego aquí tienen los yodos pegaditos. Así. ¿No? Estas hormonas también se producen para el rato. Entonces, ¿eso qué significa? Que también se están almacenando en algún lado, ¿ok? Las hormonas tiroideas se almacenan en una cosa que se llama
coloides. Entonces, no sé si se acuerdan de sus clases de histo, que están como, que las células como tiroideas principales están así, forman como circulitos y en medio tienen una sustancia coloidal que suele verse rosita con la tinción. Y ahí es donde van a liberar o sea, la hormona que sintetizaron, ¿no? Que en ese momento está unida a la tiroglobulina y así se almacena, ¿ok? Los receptores de las hormonas tiroideas, a diferencia de las hormonas, a diferencia de las catecolaminas, son receptores intracelulares, ¿ok? Y también van a actuar como factores de transcripción para sobre todo aumentar el metabolismo, pero ya lo vamos a ver con más detenimiento en las siguientes clases. ¿Hasta aquí tienen alguna duda sobre las hormonas, la clasificación de las hormonas de acuerdo a su estructura? ¿Sí? ¿No? Está bien, muy bien. Entonces vamos a seguir. Ya esto es casi lo último, porque pues ya suena bien padre, ¿no? Ya dijimos que el eje hipotálamo-hipófisis, entonces produce esta hormona liberadora, luego las hormonas tropinas, en caso de la hipófisis anterior, de ahí van a la circulación sistémica, llegan a las glándulas periféricas, donde se va a producir la hormona final, que va a actuar en diferentes tejidos, ¿no? Ahora, todo eso no tendría ningún sentido si los tejidos blancos no tuvieran receptores para interactuar con la hormona, ¿ok? Entonces, básicamente tenemos distintos receptores en distintos tejidos y en cada tejido una hormona determinada va a tener una función específica, ¿ok? A esto se le conoce como pleiotropismo, que tal vez también vieron en Inmuno por ahí. Entonces eso significa que una sola hormona puede actuar en muchos tejidos y en cada tejido va a tener una respuesta diferente, ¿vale? Este pleiotropismo va a depender de tres cosas principalmente. De la estructura de la hormona en sí, de su receptor y del tipo de célula donde se expresa, ¿ok? Entonces no es lo mismo que interactúe, a ver, déjenme pienso un ejemplo. No es lo mismo que interactúe, por ejemplo, ¿cuál nos gusta? Que no es lo mismo que interactúe, por ejemplo, un glucocorticoide con el músculo a que interactúe con un adipocito, a que interactúe con el hígado, ¿no? Entonces, lo vamos a ver en clases posteriores, pero aunque sean receptores todos para glucocorticoides, en un lugar van a activar la liberación de aminoácidos, en otro lugar van a activar la lipólisis, en otro lugar van a activar la gluconeogénesis, ¿ok? Entonces eso se refiere de que el efecto de la hormona va a ser dependiente del tejido con el que esté interactuando, ¿ok? Y de los receptores donde se exprese dicho tejido, ¿ok? Ahora, estas respuestas, ya que se unió la hormona a su receptor, vamos a ver que las hormonas lo que van a ayudar es al crecimiento, a la diferenciación, a la supervivencia, a la apoptosis, a la forma de las células, a su migración, a su división, exocitosis, procesos de endocitosis, adhesión a la matriz extracelular, al metabolismo celular, composición iónica de los fluidos corporales y al potencial de la membrana en reposo, ¿ok? Entonces, básicamente, esta interacción que existe de las hormonas con sus receptores a través de los tejidos del cuerpo, si se dan cuenta, están regulando literalmente todo lo que necesitamos para sobrevivir. O sea, todos los mecanismos de homeostasis están siendo regulados de forma muy importante por las hormonas, ¿ok? Entonces, pues eso es importante. Ahora, ¿cómo va a ser esta respuesta celular a las hormonas? Lo primero que vamos a ver es que hay una unión de la hormona al receptor, ¿no? Esto va a cambiar, lo que va a hacer es va a favorecer un cambio conformacional del receptor, que conocemos como generación de una señal, que a su vez va a activar segundos mensajeros intracelulares, un proceso que conocemos como transducción de la señal. Y ya esta cascada de segundos mensajeros
Va a favorecer la unión a proteínas efectoras, los cuales van a causar una respuesta celular, ¿va? Algo muy importante de todo este proceso es que, por ejemplo, se une, aquí está nuestro receptor, digamos que es una proteína G, se une la hormona, y con que una sola molécula de la hormona se una a un solo receptor, este receptor va a activar, por ejemplo, a 3 segundos mensajeros, ¿no? Y estos 3 segundos mensajeros, cada uno va a activar a otros 3 de la cascada, ¿ok? Y cada uno de estos 3 va a activar a otros 3. Entonces, si se dan cuenta, son reacciones como de amplificación que van creciendo en cada paso, ¿ok? Eso es importante porque entonces no necesitamos cantidades demasiado grandes de hormona circulante para tener un gran efecto, ¿ok? Justamente por, por esta forma como de amplificación. Y ya básicamente estos receptores que tenemos distribuidos a lo largo de nuestro cuerpo para cumplir con ciertas funciones fisiológicas son los mismos receptores que vamos a usar en farma para la actividad de diversos medicamentos, ¿no? Entonces todo esto de cómo sabe la pastilla dónde actuar cuando me la trago está mediado justamente por la distribución de diversos receptores en los tejidos. Y ya, no sé, eso está muy cool. Ahora, así como muy general de enfermedades endocrinas, como bien dijo Andrea, las enfermedades endocrinas se dividen en dos, básicamente, por hiperfunción y enfermedades por hipofunción, ¿ok? Las enfermedades por hiperfunción, por ejemplo, el gigantismo es como el ejemplo más visualmente como llamativo, ¿no? Que hay un exceso de hormona del crecimiento en niños. Todas estas hiperfunciones pueden ser o por abundancia de la hormona debido a X o Y motivo que ya van a ver en endocrino, o por una hipersensibilidad hormonal, ¿ok? Entonces puede haber, por ejemplo, mujeres que son hipersensibles a andrógenos, entonces sus niveles de andrógenos son normales, pero sus receptores van a responder a ellos de una manera aumentada. Entonces van a ser mujeres que tienen, por ejemplo, hirsutismo, ¿no? Que son características que normalmente asociamos a niveles elevados de una hormona, pero también pueden estar dados por un aumento de la respuesta, ¿no? Ahora, las enfermedades por hipofunción, pues es lo contrario. Hay o una falta en la hormona, o sea, concentraciones disminuidas, o hay una resistencia hormonal. Clásico ejemplo de resistencia hormonal, resistencia a la insulina en la diabetes tipo 2, ¿ok? Falta de hormona, clásico ejemplo, diabetes tipo 1, que el páncreas pues ya no tiene sus células endocrinas, entonces ya no vamos a estar produciendo insulina. Y pues bueno, estos son fenómenos que cada uno lo vamos a ir viendo cuando veamos cada hormona específicamente o cada eje endocrino. Pero lo que quiero que se lleven de esta clase es que aunque son muchas hormonas diferentes, cada una con sus abreviaturas, que aprendérselas es yo creo que la parte más confusa de este bloque, quiero que vean que todas actúan bajo los mismos principios y bajo las mismas leyes, ¿ok? Entonces, si se aprenden lo que vimos hoy, les va a ser mucho más fácil individualizarlo a cuando veamos cada uno de pues sí, cada una de las hormonas, como les dije. Y ya, esa fue la clase de hoy. Terminamos, no sé si tengan alguna duda, pregunta, queja, aclaración, comentario.